La consecuencia ya estaba ahí, incluso antes de que él se diera cuenta. No fue un golpe repentino ni una tragedia visible. Fue algo más silencioso, una vida estrechándose, un cansancio que no venía del cuerpo, sino de la forma en que se hablaba a sí mismo cada mañana, como si, palabra tras palabra, hubiera ido cerrando una puerta que ahora ya no sabía cómo volver a abrir. Esa noche, frente al espejo del baño, pronunció la frase sin pensarla demasiado. La había dicho tantas veces que ya no parecía peligrosa. No sirvo. El reflejo no respondió. Nunca lo hacía. Pero algo en su pecho se contrajo, como si esa frase no hubiera salido al aire, sino que hubiera caído dentro de él, pesada, definitiva. No era la primera vez, tampoco sería la última. O eso creía entonces. Había aprendido a hablar así desde lejos, desde voces antiguas, desde comentarios lanzados sin cuidado, desde errores repetidos en voz alta, desde silencios que pesaban más que los gritos. Palabras que se quedaron, palabras que hicieron nido. Y con los años, él mismo comenzó a reproducirlas, a perfeccionarlas, a decirlas con una convicción que ya no distinguía entre verdad y costumbre. Nunca puedo. Todo me sale mal. No soy suficiente. No eran pensamientos, eran declaraciones. Y cada una iba trazando una línea invisible, delimitando lo que se atrevía a intentar, a esperar, a creer. El mundo alrededor parecía confirmar ese límite. Relaciones que se enfriaban sin explicación. Decisiones pequeñas tomadas desde el miedo. Una fe que ya no ardía, apenas respiraba. No porque hubiera dejado de buscar, sino porque cada vez que hablaba, algo dentro de él se encogía un poco más. Esa fue la consecuencia. No un castigo, no un juicio. Una forma de vivir reducida por las palabras que había aceptado como propias. Aquella noche apagó la luz del baño y se quedó en silencio. Un silencio incómodo, como si por primera vez no supiera qué decirse. Y en esa pausa algo ocurrió. No una voz clara, no una respuesta inmediata. Solo una sensación, la sospecha de que lo que había construido con palabras también podía deshacerse o rehacerse. Le molestó esa idea, porque significaba responsabilidad. Significaba admitir que no todo había sido impuesto desde afuera, que sin darse cuenta había colaborado en su propia ruina diaria, repitiendo frases que erosionaban su interior con una constancia implacable. Recordó entonces otras palabras, no las que dijo, sino las que escuchó. Algunas venían de lejos, de su infancia, de miradas que juzgaban más que explicaban. Otras eran más recientes, dichas por personas que no sabían el peso exacto de lo que soltaban. Ninguna parecía grave en su momento, todas seguían ahí. Y lo más inquietante fue darse cuenta de algo aún peor. Él también había hablado así a otros, con ironía, con dureza disfrazada de honestidad, repitiendo un ciclo que no había elegido conscientemente, pero que tampoco había detenido. El silencio se volvió más denso. En ese espacio sin palabras, algo antiguo se movió. Una memoria que no pertenecía solo a su historia personal, sino a algo más profundo, como si el origen mismo de las cosas estuviera hecho de sonido, de voz, de declaraciones que daban forma a lo que antes no existía. No lo pensó como doctrina, no lo formuló como creencia, simplemente lo sintió. Lo que se nombra existe de otro modo. Y si eso era cierto, entonces cada palabra que había pronunciado sobre sí mismo había tenido un efecto real, no simbólico, real. La idea lo inquietó, porque significaba que no todo estaba perdido por fuerzas externas, pero también que no todo se arreglaría solo con buenas intenciones. Hablar tenía un costo, callar también. Se sentó en la cama sin encender ninguna luz. Por primera vez en mucho tiempo,
No quiso llenar el silencio con frases automáticas. No quiso corregirse. No quiso animarse. Solo permanecer ahí, frente a la evidencia de que su voz, incluso cuando nadie más la oía, había estado dirigiendo su camino. Sintió miedo. Miedo de seguir hablando igual. Miedo de cambiar la forma de hablar. Miedo de descubrir qué ocurriría si dejaba de declararse vencido. Porque si sus palabras tenían peso, entonces el siguiente paso no era trivial. No era motivación. No era consuelo. Era elección. Y las elecciones, tarde o temprano, exigen un precio. Antes de acostarse, pronunció algo distinto. No fue una afirmación fuerte. No fue una promesa. Apenas un susurro, torpe, casi inseguro. Tal vez, no todo lo que digo sobre mí es verdad. No sintió alivio inmediato. No hubo paz repentina. Solo una grieta, pequeña, suficiente para que algo comenzara a filtrarse. Mientras apagaba el último pensamiento consciente, una duda quedó suspendida en la oscuridad, incómoda y persistente. Si las palabras habían construido su prisión, ¿qué ocurriría cuando empezaran a desafiarla? La respuesta aún no llegó. Pero el silencio ya no era el mismo. La grieta no se cerró al amanecer. Seguía ahí cuando abrió los ojos, como una fisura leve pero persistente, recordándole que algo se había puesto en movimiento. No fuera, dentro. Y eso era lo inquietante, porque no había señales visibles, ni cambios inmediatos, ni alivio. Solo una sensación extraña. La certeza de que cada palabra que pronunciara a partir de ahora iba a pesar más de lo habitual. Se levantó y el día comenzó como siempre. El mismo ruido lejano de la ciudad, las mismas tareas pequeñas, el mismo cansancio acumulado. Pero algo había cambiado en el fondo. No el mundo. Él. Intentó decir una frase automática, una de esas que solía usar para prepararse para lo inevitable. «Esto va a salir mal». Se detuvo a mitad de la frase. No porque hubiera decidido ser optimista, no porque creyera lo contrario. Se detuvo porque, por primera vez, sintió el peso exacto de lo que estaba a punto de soltar, como si cada palabra tuviera ahora una inercia propia, capaz de avanzar sola, de marcar un rumbo. El silencio que siguió fue incómodo. Comprendió entonces algo que nunca había querido admitir del todo. Hablar no era solo describir, era empujar, era activar, era permitir que algo avanzara o se estancara. Y lo había hecho durante años sin darse cuenta, sembrando frases como quien deja migas en un camino que luego no sabe cómo abandonar. No se trataba de repetir frases bonitas frente al espejo. Eso le parecía vacío, incluso ofensivo. No había magia en la repetición. El verdadero problema estaba más profundo, en el lugar donde la voz nace antes de convertirse en sonido, en la conexión invisible entre lo que temía, lo que creía y lo que finalmente decía. Cada vez que hablaba desde la derrota, algo dentro de él asentía en silencio. Cada vez que se declaraba incapaz, su interior se alineaba con esa versión reducida de sí mismo, aceptándola como la única posible. Empezó a escuchar su propia voz como si fuera ajena, en el trabajo, en conversaciones breves, en pensamientos murmurados sin testigos. Y lo que oyó no le gustó. Era un lenguaje cargado de cansancio, de juicio, de anticipación del fracaso. No eran quejas ruidosas, eran sentencias suaves, constantes, casi razonables. Siempre me pasa lo mismo. No hay solución. Esto no es para mí. No parecían ataques, parecían hechos. Y ahí estaba el problema. Porque cuando algo se dice como si fuera un hecho, el alma deja de luchar contra ello. Comenzó a notar cómo ese lenguaje había ido construyendo un clima interno denso, una especie de atmósfera donde respirar se volvía más difícil.
no porque la vida fuera más dura que antes, sino porque cada palabra añadía peso al aire. Un cansancio que no se iba durmiendo, una tristeza sin causa clara, una irritación constante. El ambiente no estaba afuera, estaba dentro. Y lo más perturbador fue darse cuenta de que nadie lo obligaba a hablar así. No era el pasado empujándole la lengua, no eran las circunstancias, era él repitiendo una dirección aprendida, profetizando su propia limitación con una fidelidad incansable. Eso lo llenó de vergüenza, pero también de una lucidez incómoda, porque si su boca revelaba lo que llevaba dentro, entonces su interior estaba más herido de lo que había querido aceptar. No lo que decía cuando todo iba bien, no las frases correctas, sino lo que salía cuando estaba cansado, frustrado, solo. Ahí estaba la verdad, y esa verdad no era amable. Se dio cuenta de que muchas de sus palabras no provenían de la fe ni de la esperanza, sino del miedo. Miedo a fallar otra vez. Miedo a esperar y decepcionarse. Miedo a creer en algo que no pudiera sostener. Así que prefería hablar bajo, reducir expectativas, declararse derrotado antes de tiempo. Era una forma de protección. O eso pensaba. Pero esa protección tenía un costo, y lo estaba pagando cada día. Recordó entonces algo que había evitado durante años. Nadie le había pedido que se hablara así. Nadie le había ordenado que erosionara su identidad con cada frase. Esa voz dura no venía de una autoridad externa. Había crecido dentro de él, alimentada por repeticiones, por silencios no cuestionados. Y eso lo dejó desnudo, porque si no venía de afuera, entonces también podía ser confrontada desde dentro. No sabía cómo hacerlo, no sabía qué palabras usar. Solo sabía que seguir igual ya no era una opción neutra, era una elección. Y cada elección seguía sembrando algo en su camino, incluso cuando fingía no verlo. Esa noche, al volver a casa, el ambiente parecía pesado. No porque hubiera ocurrido algo malo, sino porque él lo cargaba consigo. Y por primera vez entendió que no solo describía su realidad con palabras, la estaba construyendo, día tras día, frase tras frase. Se sentó en silencio, no para orar, no para afirmarse, solo para escuchar qué quería decirse cuando nadie lo miraba. Las palabras llegaron solas, y no eran bonitas, pero en medio de ese ruido interno apareció una idea inquietante, casi peligrosa. Si sus palabras podían crear un ambiente, entonces el siguiente paso no era hablar mejor. Era decidir qué clima estaba dispuesto a habitar, y esa decisión no sería cómoda, porque cambiar la forma de hablar implicaba cambiar lo que creía en lo más profundo. Implicaba exponerse, implicaba dejar de usar la derrota como refugio. Mientras la noche avanzaba, una pregunta quedó suspendida, sin respuesta, presionando desde dentro. Si deja de sembrar miedo con su boca, ¿qué comenzará a crecer en su lugar? El silencio no respondió, pero esta vez el silencio parecía esperar. La nube no apareció de golpe. Se formó despacio, palabra tras palabra, hasta que un día se dio cuenta de que caminaba debajo de ella sin recordar cuándo había comenzado a llover. No era una tormenta visible, era un peso constante, una sensación de desgaste que lo seguía incluso en los momentos en que nada malo estaba ocurriendo. Empezó a notarlo en los detalles, en cómo su primera reacción ante cualquier posibilidad era anticipar lo peor, en cómo su voz interna se inclinaba siempre hacia la carencia, nunca hacia lo que aún permanecía en pie. Hablaba de lo que faltaba, de lo que podía salir mal, de lo que no tenía. Y cada frase añadía densidad al aire que respiraba. Un día decidió escucharse de verdad, no cuando hablaba con otros, sino cuando estaba solo,
cuando no había nadie a quien impresionar ni consolar. Ahí descubrió algo inquietante. Hablaba consigo mismo más que con cualquier persona, incluso en silencio. Su mente nunca callaba. Su alma dialogaba sin descanso. Y ese diálogo no era amable. Era una sucesión de advertencias, reproches, renuncias anticipadas. Una voz que no gritaba, pero tampoco descansaba. Cada palabra parecía pequeña, inofensiva, pero juntas construían una atmósfera que se le caía encima como una nube baja, imposible de esquivar. Su cuerpo lo sentía, la mente también. No hacía falta destruirlo físicamente, bastaba con cansarlo por dentro. No hacía falta encerrarlo, bastaba con lograr que se declarara incapaz una y otra vez. Cada vez que decía «no vale la pena», algo en su interior asentía y se sentaba. Cada vez que decía «ya es tarde», una puerta se cerraba sin ruido. Comprendió entonces que el ataque no siempre llegaba desde fuera. A veces comenzaba en la boca, en una boca agotada emocionalmente que, sin darse cuenta, iba apagando el espíritu. Lo más difícil fue aceptar que su voz no solo expresaba lo que sentía, también lo alimentaba. Cada frase era un refuerzo, cada repetición una confirmación. Decía estar cansado, y el cansancio crecía. Decía que su vida no cambiaba, y la esperanza se replegaba. Decía que no era suficiente, y algo dentro de él comenzaba a creerlo como una verdad definitiva. No era teatro, no era fingimiento, era un mecanismo silencioso. Y entonces entendió algo que le incomodó profundamente. Lo que repetía se estaba convirtiendo en identidad, no de golpe, no con dramatismo, sino lentamente, como el agua que cala una piedra. Esa noche, sentado en la oscuridad, se preguntó cuándo había empezado todo. No recordó una fecha exacta. Recordó heridas, momentos no resueltos, palabras que nunca confrontó, dolencias que decidió tapar hablando desde la dureza. Era más fácil declararse derrotado que exponerse a volver a esperar. Hablar así lo protegía, pero también lo estaba matando por dentro. Por primera vez consideró una idea que siempre había evitado. Quizá no necesitaba aprender a hablar mejor. Quizá necesitaba sanar el lugar desde donde hablaba. Porque mientras la raíz siguiera herida, cualquier palabra nueva sería solo un parche. Eso lo asustó. Sanar implicaba mirar de frente lo que había evitado. Reconocer que muchas de sus declaraciones no nacían de la realidad, sino del miedo. Que había confundido prudencia con renuncia, realismo con desesperanza. Se levantó y caminó por la casa sin encender luces. Cada paso resonaba como una pregunta sin respuesta. Sabía que no bastaba con callar lo negativo. El silencio también podía ser una forma de huida. Tenía que elegir conscientemente qué permitir que saliera de su boca. Pero, ¿cómo hacerlo sin mentirse? Ahí apareció una tensión nueva. No se trataba de negar el dolor. El dolor estaba ahí. No se trataba de fingir fuerza cuando no la tenía. Se trataba de algo más delicado. Negarse a quedarse a vivir en el suelo. Reconocer la dificultad sin convertirla en destino. Pronunció una frase en voz baja, no como declaración triunfal, como resistencia. Esto duele, pero no termina aquí. Su voz tembló. No hubo alivio inmediato. No hubo paz. Pero algo no se quebró. Algo permaneció en pie. Comprendió que hablar de otra manera no cambiaría todo de un día para otro, pero sí empezaría a trazar una dirección distinta, porque cada palabra era una señal en el camino. Y él llevaba años señalándose a sí mismo hacia el mismo lugar oscuro. El verdadero desafío no era controlar la lengua, era permitir que el corazón fuera restaurado, porque sólo así lo que saliera de su boca dejaría de nacer de la herida y comenzaría a brotar desde algo más profundo. Esa noche
Respiró hondo. Sabía que estaba a punto de enfrentarse al hábito más antiguo que tenía: hablarse desde la derrota. Romperlo no sería cómodo, no sería rápido. Implicaría vigilar su voz cuando estuviera cansado, cuando estuviera herido, cuando quisiera rendirse sin admitirlo. Antes de acostarse, una última pregunta quedó suspendida, más pesada que todas las anteriores. Si sana la raíz, ¿qué palabras comenzarán a crecer donde antes solo había cansancio? El silencio no respondió, pero por primera vez no sonó vacío, sonó como un umbral. No siempre fue así. Hubo un tiempo, difuso, casi borrado, en el que su voz no estaba cargada de sospecha. No hablaba esperando el golpe. No se protegía del futuro con frases duras. Eso vino después, mucho después. Como vienen las grietas, no por un impacto único, sino por una presión constante que nadie ve. Intentó recordar el momento exacto en que empezó a hablarse así. No lo encontró. En su lugar aparecieron escenas sueltas. Una expectativa que no se cumplió. Una confianza mal depositada. Una puerta que no se abrió cuando más la necesitaba. El dolor no fue el problema. El problema fue lo que hizo con él. En lugar de curarlo, lo cubrió. Aprendió a usar palabras frías como escudos, a decir «no va a funcionar» antes de intentarlo, a declararse incapaz antes de exponerse. No era cobardía, era supervivencia. Si anticipaba la caída, dolía menos. Si se negaba a esperar, no había decepción. Eso pensaba. Pero cada una de esas frases era algo más que una defensa. Era un acuerdo silencioso, un pacto con el miedo. Cada vez que decía «no puedo», estaba afirmando algo. Cada vez que se llamaba insuficiente, estaba aceptando una versión de sí mismo que no había elegido conscientemente, pero que ya empezaba a gobernarlo. Y lo peor era que se había acostumbrado. La negatividad dejó de sonar agresiva. Sonaba razonable, prudente, madura. Nadie lo cuestionaba, nadie lo detenía. Ni siquiera él, hasta ahora, porque había llegado a un punto en el que ya no avanzaba. No porque no hubiera caminos, sino porque se los cerraba antes de verlos. No podía construir nada nuevo, mientras su propia voz seguía derribándolo cada día con una constancia perfecta. Eso fue lo que más dolió aceptar. Reconocer que no todo su sufrimiento venía de afuera, que había sido parte activa del desgaste, que sus palabras no solo describían su historia, la estaban escribiendo. Admitirlo pesó. Pero en ese peso había algo extraño, algo parecido a una salida. Si había sido parte del problema, entonces no estaba completamente atrapado. Esa noche decidió no hablar de inmediato, no corregirse, no animarse, solo callar. Un silencio deliberado, incómodo, como quien deja de rascar una herida para ver qué hay debajo. Al principio, el ruido interno fue insoportable. Pensamientos corriendo sin control, frases automáticas buscando salir, quejas queriendo ocupar el espacio vacío, pero se mantuvo quieto, respirando, escuchando, y en ese silencio apareció la verdad. No la verdad elegante, la cruda. Descubrió que muchas de sus palabras no nacían de la realidad presente, sino de heridas antiguas que nunca se permitieron cerrar, que hablaba desde el dolor, no desde la convicción, que el miedo había aprendido a usar su boca mejor que él. El silencio le mostró eso, no como acusación, como diagnóstico. Entendió entonces que no bastaba con dejar de hablar negativo. El hábito no se rompería solo por ausencia. Había que reemplazarlo, pero no con frases grandilocuentes, no con promesas que no sentía, con algo más honesto, más pequeño, más verdadero. La próxima vez que la frase habitual apareció, «no puedo», la dejó pasar y dijo otra cosa: «estoy aprendiendo». No sonó fuerte,
No sonó convincente, pero tampoco fue falsa. Cuando quiso decir «nada me sale bien», respiró y murmuró: «Estoy avanzando, aunque no lo vea». No era entusiasmo, era dirección. Se dio cuenta de que no estaba negando su estado emocional. Estaba decidiendo que ese estado no sería su destino, que sus palabras no servirían para describir su cansancio, sino para guiar su alma cuando estuviera débil. Hubo días en los que no pudo hacerlo, días en los que la voz tembló, días en los que el silencio fue lo único posible. Y entendió que eso también era parte del proceso. No todos los pasos se dan hablando. Algunos se sostienen callando. Pero incluso en esos días, algo había cambiado. Ya no se declaraba vencido. Ya no sellaba su miedo con palabras definitivas. Aprendía a hablar con cuidado, como quien reconstruye algo frágil. Comprendió que su boca podía ser un arma, o un apoyo, un enemigo interno, o una aliada silenciosa, y que esa elección se renovaba cada día, especialmente cuando estaba cansado, herido o a punto de rendirse. Lo que decía en esos momentos definía su dirección. No estaba aprendiendo a hablar bonito, estaba aprendiendo a hablar con intención, a no permitir que el dolor dirigiera su voz, a no seguir repitiendo lo que la herida le había enseñado. Mientras avanzaba en ese terreno incierto, entendió algo más. Hablar vida no significaba inventar una realidad perfecta. Significaba negarse a llamar definitivo a lo que aún estaba en proceso. Significaba sembrar palabras que no cerraran el futuro. Esa noche, antes de dormir, pronunció una frase nueva, no como afirmación triunfal, como compromiso silencioso. No voy a seguir pactando con lo que me apaga. No supo qué vendría después. No supo cuánto tardaría en ver cambios. Pero algo quedó claro. El camino ya no se diseñaba solo. Cada palabra que eligiera a partir de ahora estaría preparando lo que encontraría mañana. Y por primera vez en mucho tiempo, esa responsabilidad no lo aplastó. Lo mantuvo despierto. Porque si su voz había sido capaz de sostener la oscuridad durante años, ¿qué ocurriría cuando empezara, lentamente, a construir luz desde dentro? La respuesta aún no estaba ahí, pero el hábito antiguo ya había sido interrumpido. Y eso, aunque nadie más lo viera, lo cambiaba todo. No fue inmediato. Nada de lo que estaba aprendiendo lo era. Descubrió que hablar vida no significaba cerrar los ojos, ni fingir equilibrio donde no lo había. Al contrario, significaba mirar su situación de frente, pero negarse a hacerlo desde el miedo. Había una diferencia sutil, casi invisible, entre aceptar la realidad y rendirse ante ella. Durante años las había confundido. Ahora empezaba a separarlas. Hablar vida era elegir otro punto de vista, no el más cómodo, no el más rápido, uno que no dependía de su estado de ánimo ni de lo que el entorno confirmaba. Un punto de vista que no gritaba soluciones, pero tampoco sellaba finales. Eso exigía paciencia, mucha más de la que imaginaba, porque comenzó a notar algo incómodo. Sus emociones iban más rápido que cualquier propósito. Su miedo pedía respuestas inmediatas. Su cansancio quería conclusiones. Pero lo que estaba ocurriendo dentro de él avanzaba a otro ritmo, uno silencioso, casi secreto, y sus palabras tenían que aprender a respetar ese ritmo. Entendió que no estaba hablando para convencer a nadie, ni siquiera a sí mismo. Estaba hablando para hacer espacio, para no cerrar antes de tiempo lo que aún se estaba formando en lo invisible. Cada vez que elegía una palabra distinta, sentía que retiraba un obstáculo pequeño, pero real. Empezó por algo simple, hablar menos, no como castigo, como observación. Se sorprendió de cuánto decía sin necesidad.
Cuántas frases automáticas llenaban el aire solo para descargar tensión. Decidió escuchar primero, al levantarse, al equivocarse, al frustrarse. Ahí estaba la raíz, en esos instantes mínimos donde su lenguaje se volvía brutal sin darse cuenta. Las frases aparecían solas. No sirvo. Todo sale mal. Esto no tiene solución. Las reconoció, ya no como verdades, sino como reflejos del dolor. Y por primera vez no las dejó pasar sin resistencia. No las combatió con entusiasmo, las detuvo. Silencio, respirar, sentir de dónde venían, y entonces elegir. No estaba obligado a repetir lo aprendido en la herida. Esa fue una revelación incómoda. Su espíritu podía tomar el control, incluso cuando la emoción gritaba. No para negar el miedo, sino para no entregarle el timón. Empezó a sustituir, no con frases grandes, con respuestas pequeñas. Cuando su mente decía «es imposible», su boca respondía, casi en susurro, «estoy en proceso». Cuando el miedo apretaba el pecho, «no estoy solo en esto». Cuando el cansancio amenazaba con hacerlo rendirse, «hoy no puedo más». Pero no estoy abandonado. No sentía poder al decirlo, sentía dirección, y eso era nuevo. Comprendió que esas palabras no cambiaban el problema. Cambiaban su posición frente a él. No negaban la realidad. La interpretaban desde algo más alto que su temor inmediato. Eran una forma de caminar cuando aún no veía el camino completo. También aprendió a hablar con intención. Cada palabra empezó a pesarle más. No quería llenar el aire de ruido emocional. Hablaba despacio, con cuidado, como quien carga algo frágil. Descubrió que no necesitaba frases elaboradas para sostenerse. Necesitaba palabras verdaderas. Verdaderas no según su miedo, sino según aquello que aún estaba siendo construido en silencio. Hubo días malos. Días en los que volvió a hablar desde la queja. Días en los que se juzgó por retroceder. Y ahí apareció otra prueba, la paciencia consigo mismo. Reaprender a hablar era reaprender a vivir. Y vivir nunca había sido lineal. Cada vez que caía y volvía a corregirse, algo se fortalecía. No la perfección, la persistencia. Entendió que rendirse del todo habría sido el verdadero fracaso. Volver a intentarlo, incluso con voz temblorosa, era avanzar. Y aunque no lo viera, algo dentro respondía a esa constancia. Una noche, cansado, se sentó en silencio. Pensó en todo lo que había dicho durante años, en cómo había usado su voz contra sí mismo. Y por primera vez no sintió culpa. Sintió responsabilidad. Su voz podía ser una herida o una medicina. Pero antes tenía que creer que merecía hablarse con respeto, que no había sido creado para destruirse con palabras, que había algo en él, una imagen, una huella, que se expresaba precisamente a través de la voz. Y esa voz podía ser luz, podía ser guía, podía ser fuerza, o podía seguir siendo cansancio. Antes de dormir, pronunció una última frase. No como cierre, como inicio. Hoy empiezo a hablar como alguien que aún está siendo restaurado. No supo qué cambiaría mañana. No supo cuánto tardaría el proceso. Pero algo quedó claro, con una certeza silenciosa. Todo comenzaba ahí. No en lo que sentía, no en lo que veía, en lo que elegía decir. Y esa elección acababa de empezar. No lo entendió de inmediato, pero empezó a notarlo en los gestos, en miradas que se cerraban después de una frase dicha sin pensar, en silencios que aparecían justo después de sus palabras, no antes, como si algo hubiera sido tocado por dentro, como si su voz, aún sin intención, dejara marcas. Hasta entonces había creído que el verdadero combate era interno, que todo se jugaba en su diálogo consigo mismo, en su manera de hablarse, de sostenerse, de no rendirse. Y lo era. Pero no era todo, porque su voz no terminaba en él.
Cada palabra que salía de su boca no se disolvía en el aire, viajaba, entraba en otros, se quedaba, a veces mucho más tiempo del que él imaginaba. Lo comprendió una tarde cualquiera, escuchando a alguien cercano repetir una frase que él había dicho semanas atrás. No con las mismas palabras exactas, pero con el mismo tono, la misma resignación, el mismo cansancio. Y algo dentro se estremeció. No había querido herir, no había querido limitar, pero lo había hecho. Recordó entonces palabras antiguas que todavía vivían en él. Frases que alguien le había dicho hacía años, quizás sin mala intención, y que seguían ahí, intactas, como si acabaran de ser pronunciadas. Algunas lo habían sostenido cuando estaba a punto de caer. Otras lo habían reducido durante mucho tiempo. El alma no olvida fácilmente lo que oye, guarda, repite, convierte en identidad. Y de pronto entendió algo que lo dejó en silencio. Así como había sido marcado por palabras ajenas, otros podían estar siendo formados o deformados por las suyas. Eso le dio miedo, porque significaba responsabilidad. Pensó en quienes lo rodeaban, en los niños que escuchaban más de lo que parecía, en las personas que lo amaban y bajaban la guardia frente a él, en los que luchaban en silencio y buscaban, sin decirlo, una palabra que los sostuviera. Su voz estaba formando ambientes emocionales, estaba enseñando cómo mirarse, cómo enfrentarse al error, cómo interpretar el cansancio. Y muchas veces, justo con quienes más quería, había hablado sin cuidado, no por crueldad, sino por confianza, porque con los desconocidos medía sus palabras, con los cercanos soltaba el agotamiento sin filtro, y ese cansancio, sin querer, se convertía en peso para otros. No fue culpa lo que sintió, fue claridad. Entendió que no bastaba con no herirse a sí mismo. Tampoco podía seguir hiriendo a otros por inercia. Su proceso no era solo personal, tenía un eco, y ese eco podía levantar o aplastar. Decidió observarse. La próxima vez que alguien falló, notó cómo la frase habitual subía a su garganta. Algo automático, algo aprendido, y la detuvo, no para fingir dulzura, para elegir. «Estamos aprendiendo», dijo. «Vamos paso a paso». La reacción fue mínima, un gesto, un alivio apenas perceptible. Pero lo vio, y eso bastó. Otra vez, frente al cansancio ajeno, resistió la tentación de minimizar, de apurar, de corregir rápido. En lugar de eso, habló despacio. «Entiendo que ha sido difícil, no estás solo». No solucionó nada. Pero algo cambió en el aire. Empezó a darse cuenta de que las palabras correctas no necesitaban ser largas ni brillantes. Necesitaban ser humanas, presentes, capaces de no añadir más peso al que ya había. Aprendió también a escuchar antes de responder, a dejar espacios, a no usar la voz como descarga, sino como cuidado. Descubrió que a veces el amor no se expresaba diciendo algo mejor, sino eligiendo no decir lo que podía herir. No era fácil. Había días en los que el cansancio volvía a empujarle frases duras, días en los que se sorprendía hiriendo sin querer. Y ahí volvía la elección, justificarlo o corregirse, callar o reparar. Cada vez que elegía lo segundo, algo se ordenaba dentro. Comprendió que su voz podía convertirse en refugio, en guía, en un lugar donde otros descansaran un poco del mundo. No porque tuviera respuestas, sino porque había aprendido a no aumentar la herida. No necesitaba ser perfecto, necesitaba ser consciente, porque hablar con amor también era una disciplina. Escuchar antes de responder era una forma de respeto. Elegir no herir cuando podía hacerlo era una victoria silenciosa. Una noche, mientras el día se apagaba, pensó en todo lo que su voz había sido hasta ahora, y en todo
lo que aún podía llegar a ser, no solo para él, para quienes caminaban a su lado. Su palabra tenía peso, podía ser una carga o un abrazo que se escucha. Antes de dormir, hizo una promesa que no dijo en voz alta, pero que quedó firme por dentro. No volver a subestimar su voz, no volver a usarla sin conciencia, no volver a olvidar que cada palabra deja huella, porque ahora lo sabía. Lo que él decía hoy podía convertirse mañana en la fuerza, o en la herida de alguien más. Y esa verdad, silenciosa y grave, acababa de cambiar la forma en que volvía a abrir la boca. No lo advirtió por el sonido, sino por la reacción. Una pausa demasiado larga. Una mirada que se apagó apenas un segundo. Un silencio que no estaba antes. Fue ahí cuando comprendió que su voz no terminaba en su boca. Durante mucho tiempo había creído que el trabajo real era interior, que el verdadero cambio se jugaba en cómo se hablaba a sí mismo, en cómo resistía la derrota, en cómo aprendía a no destruirse con palabras. Y era cierto, pero no era completo, porque cada vez que hablaba, algo salía de él y entraba en otro. No como idea, como peso. Sus palabras no se quedaban flotando, aterrizaban en la mente y en el corazón de quienes las escuchaban. Y una vez ahí, no pedían permiso para quedarse. Algunas se convertían en sostén, otras en grietas invisibles. Lo recordó con claridad. Había frases que aún vivían dentro de él, pronunciadas hacía años. No importaba el tiempo, no importaba el contexto. Seguían ahí. Algunas lo habían levantado cuando estaba a punto de rendirse. Otras lo habían limitado durante más tiempo del que se atrevía a admitir. El alma escucha, el alma guarda, y lo que guarda lo repite. Eso era lo peligroso, porque lo que se repite termina pareciendo verdad, y lo que parece verdad acaba formando identidad. Pensó entonces en las personas que lo rodeaban, en quienes caminaban cerca de él sin defensas, en los que confiaban, en los que amaban, en los que luchaban en silencio mientras aparentaban fortaleza. Su voz estaba entrando en esos espacios, estaba moldeando climas emocionales, estaba enseñando, sin darse cuenta, cómo enfrentarse al error, al cansancio, al miedo. Y de pronto entendió algo que lo estremeció. Muchas veces, la persona a la que más había herido con palabras no era un extraño, era alguien cercano. Con los desconocidos era cuidadoso. Con el trabajo medía el tono. Con los que vivían con él, soltaba el cansancio sin filtro. No por maldad, por agotamiento, por confianza. Pero ese cansancio, sin querer, se convertía en peso para otros. Y lo que para él era una frase más, para el otro podía ser una sentencia. No sintió culpa, sintió responsabilidad, porque su voz tenía influencia, porque su boca tenía peso, porque su palabra dejaba huella. Y si eso era cierto, entonces también era cierto lo contrario. Podía convertirse en alguien que levantara, no desde la perfección, desde la conciencia. La siguiente vez que alguien falló frente a él, notó cómo la frase habitual subía automática. Algo aprendido, algo rápido, algo que podía herir. La reconoció y la detuvo. Respiró. «Estamos aprendiendo», dijo. «Vamos juntos». No hubo aplausos, no hubo emoción visible, solo algo distinto en el ambiente. Un alivio leve, una tensión que no creció. Otra vez, frente al cansancio ajeno, resistió la tentación de minimizar, de apurar, de corregir con dureza. Esta vez habló despacio. «Entiendo que ha sido difícil. Demos un paso más». No solucionó nada, pero tampoco destruyó, y eso ya era mucho. Empezó a ver cómo las palabras correctas no necesitaban ser grandes, necesitaban ser humanas, presentes, capaces de no añadir más peso al que ya existía. Descubrió que podían sanar heridas que no se veían,
que podían devolver aliento a corazones agotados, que podían traer calma donde antes había tensión. Un abrazo que se escucha. Aprendió también que amar no siempre era hablar más. A veces era escuchar antes de responder. A veces era callar cuando tenía razón. A veces era decidir no herir cuando podía hacerlo con facilidad. Eso también era amor. Hubo errores. Hubo días en los que volvió a hablar desde el cansancio. Días en los que se dio cuenta tarde. Y ahí apareció otra elección: justificarse o corregirse, seguir o reparar. Cada vez que elegía reparar, algo se ordenaba dentro. Comprendió que su voz podía ser refugio, no porque tuviera respuestas, sino porque había aprendido a no aumentar la herida, a no usar la palabra como descarga, a no olvidar que lo que decía hoy podía quedarse en alguien durante años. Una noche, ya en silencio, pensó en todo lo que su voz había sido hasta ahora, y en todo lo que aún podía llegar a ser. No solo para él, para los que caminaban a su lado. Su palabra podía ser carga, o podía ser sostén. Antes de dormir, hizo una promesa que no dijo en voz alta, pero que quedó firme por dentro: no volver a subestimar su voz, no volver a usarla sin conciencia, no olvidar que cada palabra deja marca, porque ahora lo sabía. Lo que él decía hoy podía convertirse mañana en la fuerza, o en la herida de alguien más. Y esa verdad, silenciosa y grave, acababa de cambiar para siempre la forma en que volvía a hablar.